Bueno, el problema 12 nos dice, en un vaso de precipitados conteniendo ácido nítrico diluido, se sumergen una barra de plata y un alambre de platino ubicado dentro de una bureta invertida para recoger gases. Ambos se utilizarán como electrodos conectados a una fuente. Los metales se conectan exteriormente a una fuente de corriente continua y se hace circular por el sistema una corriente constante de 0,5 amperes durante un tiempo t. Al cabo de ese tiempo se recogen en la bureta de gases 11 centímetros cúbicos de hidrógeno medidos en 25 grados centígrados y una atmósfera. Y después nos hace una serie de preguntas sobre esto. Vamos a ver. Bien, primero veamos toda la información que tenemos en el experimento. Para empezar, nos dan un diagrama del experimento y después nos dicen que en solución, es una solución acuosa con ácido nítrico, que es un ácido fuerte, así que las especies que tenemos son agua y las especies de su equilibrio de autoprotólisis, las vamos a escribir como protón y oxidrilo, y el nitrato proveniente del ácido nítrico que asumimos que se disoció por completo. Nos dicen que esto es una electrólisis, ahora vamos a ver qué implica eso, que tenemos dos electrodos, uno de platino y otro de plata. Recordemos que los electrodos de platino son electrodos inertes, o sea, no van a participar de las hemirreacciones de la reacción redox, mientras que el electrodo de plata podría participar de alguna de las hemirreacciones. Nos dice que por esta fuente hace circular una corriente constante de 0,5 amperes. El tiempo no nos lo dice, es un tiempo desconocido, seguro nos lo va a preguntar, y nos da este dato de que se producen 11 mililitros de hidrógeno en el electrodo de platino, que es justamente donde está la bureta invertida para recoger un gas, y que estos 11 mililitros de hidrógeno fueron medidos en estas condiciones. Toda esta parte de acá nos grita un poco gases ideales y nos permitiría suponer que el hidrógeno es un gas ideal, conocer los moles de producto, de al menos de uno de los productos que se están formando. Bien, cuando nos dicen que esto es una electrólisis, la información que nos están dando tiene que ver con cuestiones de convenciones también. Recuerden que en las electrólisis lo que se hace es forzar una circulación de electrones en un sentido que no es el espontáneo, y de cualquier manera ocurre tanto una reducción como una oxidación. La reducción ocurre en el cátodo y la oxidación en el ánodo, y el cátodo en la electrólisis se define negativo y el ánodo positivo. Que en el cátodo se produzca la reducción y en el ánodo la oxidación, eso vale siempre, tanto en la pila como en la electrólisis. Lo que cambia en relación a la pila es el signo que le asignamos a los electrodos. Y en la pila es al revés, el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. Esto también nos va a definir el sentido de circulación de los electrones, ahora lo vemos. Bien, que es una de las cosas que nos pregunta el primer ítem. Voy a tapar esto. Nos dice, en el esquema del sistema indique el signo y nombre de cada electrodo y el sentido de circulación de los electrones. Entonces, necesitamos saber cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, en cuál se produce la reducción y en cuál se produce la oxidación. Con eso vamos a poder conocer el sentido de circulación de los electrones también. Bueno, nos habían dicho que en el alambre de platino se producía hidrógeno, que era el que se recolectaba en esta bureta. Y teniendo en cuenta las especies en solución que dijimos que teníamos, ese hidrógeno H2 gaseoso que se produce solo puede venir, ahí está, solo puede venir de la reducción del agua, del protón del agua a hidrógeno. ¿Sí? Como estamos en medio ácido, mi reacción de la reducción del hidrógeno del agua a hidrógeno gaseoso se escribe de esta manera. Ahora, acá lo que podemos ver es que esto es efectivamente una hemirreacción de reducción, y esta es la que estaba ocurriendo en el electrodo de platino. Así que si en el electrodo de platino ocurre la reducción, el electrodo de platino es el cátodo,
que en el caso de la electrólisis tiene signo negativo, y el electrodo de plata va a ser el ánodo, que en las electrólisis le asignamos el signo positivo. Esto es una convención. Ahora, eso también nos va a definir el sentido de circulación de los electrones. ¿Por qué? Porque los electrones van a salir de alguna manera del electrodo de plata, van a circular por la fuente, esta fuente fuerza la circulación de electrones en este sentido, y van a tener que ir hacia el cátodo. Fíjense que acá al electrodo de platino tienen que llegar electrones para encontrarse con los protones y formar el hidrógeno gaseoso, ¿sí? Así que esto nos define el sentido de circulación de los electrones de la corriente, que es este. Bien. El ítem B nos pide que escribamos las semireacciones que ocurren en cada electrodo, indicando si corresponden a una oxidación o a una reducción, y que después escribamos la reacción química global. Bueno, la reducción ya la habíamos escrito recién más arriba. Veamos cuál es la oxidación. Para eso vamos a mirar todas las especies en solución que hay y vamos a pensar cuáles de estas especies tienen átomos en estados de oxidación tales que pueden oxidarse. Y entre las especies no va a contar el electrodo de platino, pero sí el electrodo de plata podría oxidarse también. Bueno, para empezar, a ver, el hidrógeno del agua, ¿sí? Lo escribo como protón. Está en estado de oxidación +1, es su estado de oxidación más alto, así que no puede oxidarse. El anión nitrato tiene nitrógeno en estado de oxidación +5, que está en su estado de oxidación más alto, así que tampoco puede oxidarse. Después tenemos el agua, que además del hidrógeno tiene oxígeno, y el oxígeno del agua está en estado de oxidación -2. Ese es su estado de oxidación más bajo, así que podría oxidarse a oxígeno gaseoso, que es su estado de oxidación 0, ahí tenemos un candidato. Y también la plata, que está en estado metálico, puede oxidarse a su catión, así que tenemos dos candidatos, el oxígeno del agua y el electrodo de plata. ¿Cómo sabemos cuál de los dos se oxida? Bueno, se va a oxidar la especie que pertenezca a la cupla que tenga menor potencial de reducción. No tenemos tablas y no usamos tablas de potenciales de oxidación para ver quién tiene más potencial de oxidarse, ¿sí? Pero lo que sí tenemos tabulado son los potenciales para reducirse. Entonces, la especie que más tendencia tenga a oxidarse, que es lo que queremos averiguar acá, va a ser aquella que menos tendencia a estar reducida tenga. Entonces, eso nos lo dicen los potenciales de reducción estándar. El eserito de la cupla agua-oxígeno es 1,229 y el eserito de la cupla plata-catión-plata, bueno, catión-plata metálica, es 0,79, así que el que tiene menor potencial de reducción, que va a ser el que tenga mayor tendencia a oxidarse, es en este caso la plata, ¿sí? Recordemos que si bien en las electrólisis decimos que ocurre un proceso que no es espontáneo, las especies que se reduzcan y se oxiden una vez que los electrones llegaron o salieron de los electrodos, van a ser las que tengan mayor tendencia a ese proceso. Lo que se fuerza en la electrólisis es el sentido de circulación de los electrones. Pero una vez que los electrones llegan al cátodo o para salir del ánodo, y si pueden ocurrir más de una hemirreacción, la que va a ocurrir es la que sea más espontánea de esas hemirreacciones. Bien, entonces, el agua se reduce a hidrógeno gaseoso, que es lo que habíamos visto en el ítem anterior, y el electrodo de plata metálica se oxida a catión plata. Se va consumiendo el electrodo de plata a medida que avanza esta reacción. Bueno, escribamos las hemirreacciones. La reducción dijimos que tenía que ser, puedo escribir, ahí está. La reducción, como estamos en medio ácido, tenemos protón, el hidrógeno del agua como protón,
que se transforma en hidrógeno gaseoso. Voy a necesitar 2 acá y 2 electrones. Y mi reacción de oxidación es la oxidación del electrodo de plata. Bueno, eso es una S. A cation plata. Y esto entrega un electrón. Para escribir la reacción global tengo que sumar las dos semireacciones, pero recuerden que los electrones se intercambian de una especie a otra en la misma cantidad, ¿sí? Así que necesito que por cada una de la primera ocurran 2 de estas. De esta manera se me van a cancelar los electrones. Tengo 2 electrones de acá y ahora con este 2 tengo 2 electrones acá. Y la reacción global nos queda 2 protones más 2 plata metálico. Queda como producto hidrógeno gaseoso, 1 mol, y 2 moles de cation plata disuelto. ¿Ok? Bien. Bueno. Listo, pasemos. Bueno, ahora nos piden que calculemos el tiempo T de duración de la electrólisis bajo estas condiciones para saber si puede llevarse a cabo durante un turno de laboratorio. Bueno, estas condiciones esconden muchísimas cosas y un poco lo que nos están preguntando es cuánto tiempo tardan en llegar al electrodo de platino los electrones necesarios para que se generen 11 mililitros de hidrógeno gaseoso medidos a 25 grados centígrados y una atmósfera. Esta parte del problema hay muchas formas de resolverla porque básicamente es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, entonces uno puede arrancar de distintos lugares, buscar una expresión para el tiempo en función de todo lo que conoce o ir averiguando de a una cosa por vez, eso es más a gusto del consumidor. Ustedes tienen en los resueltos un resuelto que está muy, muy ordenado y muy formal escrito y parte de la idea de la cantidad de carga, ¿sí? Vamos a parar la pelota, mirar toda la información que tenemos y ver cómo podemos responder a esta pregunta. Pero recuerden que hay un montón de formas de resolverlo. Empecemos por este dato que a veces nos puede resultar tentador porque vemos ahí un volumen de un gas, una temperatura o una presión y eso un poco nos grita que hagamos gases ideales, ¿no? O que por lo menos podemos averiguar los moles de hidrógeno que se formaron con la llegada de esos electrones durante esa cantidad de tiempo, utilizando algún modelo que nos permita eso y que el que usamos generalmente es el de gases ideales. Entonces, con esa información podríamos conocer los moles de hidrógeno gaseoso que se producen. Ok, bien. Suponiendo que el hidrógeno se comporta como un gas ideal. Ahora, esos moles de hidrógeno están asociados a alguna cantidad de moles de electrones, ¿sí? Que son esos moles de electrones necesarios para que se generen estos 11 mililitros de hidrógeno. La relación entre los moles de hidrógeno y los moles de electrones que necesitamos para que se formen esos moles de hidrógeno está dada por la relación estequiométrica que nos plantea la hemireacción de reducción que ya habíamos escrito antes. El tema ahora es, bueno, ¿cómo llego de moles de una cantidad de electrones a un tiempo? Acá es donde aparece lo que de repente es más específico de este tema de electrólisis. Pareciera, nos da la sensación de que lo que necesitamos acá es algo como una velocidad, ¿no? Como, bueno, si yo te digo a qué velocidad van esos electrones, uno podría calcular cuál es el tiempo que tardan en llegar esa cantidad de electrones. Pero bueno, la idea de velocidad tiene que ver con
el tiempo en el que se recorre alguna distancia, y acá nosotros no nos interesa la distancia que viajan los electrones, ¿sí? Lo que sí nos interesa es que los electrones lo que están haciendo es transportar carga. Esos moles de electrones tienen una cantidad de carga y la están transportando del ánodo al cátodo, ¿sí? Y acá aparece, bueno, la cantidad de carga de cada mol de electrones la podemos conocer por la constante de Faraday, que nos dice justamente eso, ¿sí? Y acá aparece un dato que hasta ahora no habíamos usado, que es la intensidad de corriente, que nos dicen que es medio ampere, y por ahí, si uno no está muy canchero con cuestiones más de física, de carga, de corriente, que se vuelven relevantes acá en estos temas de electrólisis, pero no las usamos mucho más para otras cosas en la materia, se nos pasa de largo algo que nos dicen las unidades de este dato. Los amperes son coulomb por segundo, ¿sí? La corriente, la intensidad de la corriente, lo que nos dice es el caudal de carga que está circulando. ¿Cuánta carga llega por unidad de tiempo? ¿Sí? ¿Qué cantidad de carga? Los tiempos que tardan las cantidades de cosas en llegar a algún lado son caudales, ¿sí? Flujos. Bueno, eso es lo que es la corriente, la intensidad de corriente. Entonces, lo que sí, acá sí nos aparece algo que es tipo una velocidad. Si yo miro las unidades de la intensidad de corriente con cariño, lo que puedo ver es que la corriente es la carga sobre unidad de tiempo, ¿sí? Y ahí sí puedo pensar, bueno, esa cantidad de carga, esta cantidad de carga que transportan estos moles de electrones que son necesarios para que se formen estos moles de hidrógeno, van al cátodo con este caudal. Y eso me permitiría conocer cuánto tiempo tarda en llegar esa cantidad de carga al cátodo, ¿sí? Otra forma de expresar la relación entre la cantidad de carga y el tiempo es esta ecuación Q igual a I por T. Si uno ya tiene bien claro que cuando me dicen electrólisis tengo que pensar en esta ecuación de acá, Q igual a I por T, arranca a resolver el problema por acá, con Q igual a I por T, y ahí, bueno, uno va buscando, despeja el tiempo, y va buscando expresar esta cantidad de carga haciendo el camino inverso al que hicimos acá. Pueden arrancar por cualquier parte. Y acá ven que tienen las 4 ecuaciones, ¿sí? P por B en RT, la que me define la estequiometría, la que me define la cantidad de carga por mol, y la que me define la relación entre la cantidad de carga y el tiempo, que es la corriente. Y si miran acá, lo que tenemos son 4 incógnitas, que la que nos interesa averiguar es el tiempo. Así que bueno, es un elige tu propia aventura. Acá resumí la información que tenemos, y vamos a hacerlo de a una cosa por vez, pero se puede resolver más o menos en cualquier orden. Bueno, empecemos, por ejemplo, con los moles de hidrógeno. Despejo de la ecuación de gases ideales. Bueno, supongo que el hidrógeno se comporta como gas ideal, ¿sí? Y esto va a ser P por B sobre RT, ¿sí? Si reemplazan los valores, esto, a ver, esto es una atmósfera por, el volumen eran 11 mililitros, pero acá tenemos que usar litros, así que pongo 11 por 10 a la menos 3 litros, y 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol, y 298 Kelvin. Esto nos da 4,5 por 10 a la menos 4. Moles de hidrógeno, ¿sí?
Ahora, si miro la estequiometría en mi reacción de reducción, veo que por cada mol de hidrógeno que se genera, necesito que lleguen 2 moles de electrones. Así que los moles de electrones van a ser el doble de los moles de hidrógeno. 4,5 por 2 es 9. 9 por 10 a la menos 4 moles de electrones. Y después yo sé que cada mol de electrón transporta una carga de aproximadamente 96.500 coulomb. Acá lo hacen con regla de 3, con la ecuación, como quieran, ¿sí? Así que yo sé que si este número lo multiplico por 96.500 coulomb sobre mol, fíjense que mol con mol se va a ir, y lo que nos queda es una carga de 86,9 coulomb, me dio a mí. Esto es la carga Q. Bien, y acá ya podemos averiguar el tiempo de la última ecuación. Despejo el tiempo, que va a ser igual a Q sobre I. Y esto es y esto era 0,5 amperes, que son coulomb sobre segundo. El segundo divide en el denominador, multiplica en el numerador. Y esto nos da 174 segundos, el tiempo necesario, ¿sí? Bueno, para empezar las unidades me quedaron bien. Este es un tiempo que tiene sentido. Nosotros no estamos cancheros con estas cosas en la materia, pero es una cantidad de corriente apreciable la que circula por unidad de tiempo, y 4,5 por 10 a la menos 4 moles de algo, o sea, 11 mililitros de hidrógeno es muy poquito, se debería generar en poco tiempo. Fíjense que esto es del orden de 3 minutos más o menos, puedo hacer un montón de estas electrólisis durante un turno de laboratorio. Bien, vamos a borrar esto. Bueno, y pasemos al último ítem, que nos dice que calculemos el número de moles de plata disueltos. Y nos pregunta si podría determinar esta diferencia de masa con una balanza de laboratorio. Bueno, cuando nos habla de plata que se disuelve, nos está hablando del proceso que ocurre en mi reacción de reducción, de oxidación. La plata, si los metales claramente no son solubles como metales, sí pueden sufrir procesos redox, oxidarse y solubilizarse de esa manera, y de hecho así es como se solubiliza un metal. Cómo se disuelven los metales. Entonces, cuando me está preguntando de los moles de plata disueltos, me dice, bueno, ¿cuántos moles del electrodo de plata se oxidan durante esta electrólisis? Es un problema de estequiometría, similar a un pedacito de lo que hicimos recién. Entonces, a ver, vamos de vuelta. Nosotros habíamos calculado recién el número de moles de electrones, ¿sí? Y vemos que los moles de plata disuelta son iguales a los moles de electrones. Sí, yo tengo un 1, un 1 y un 1. Y esto era 4,5. Ese 5 salió feo. Por 10 a la menos 4 moles. Bien, con esto ya respondimos la primera pregunta, y ahora viene lo que es un poco más difícil, que es lo de ver si podemos determinar esa masa con una balanza de laboratorio. Y sabemos que muchos de nosotros no pudimos cursar en el laboratorio este cuatrimestre, así que por ahí ni siquiera vimos una balanza, ¿sí? O por ahí ya la vimos antes, pero no nos acordamos mucho. Empecemos por calcular cuánto es esta diferencia de masa. Para eso lo que necesitamos es la masa de un mol de plata, ¿sí?
yo sé que si estos moles los multiplico por la masa molar, que en el caso de la plata es 108 gramos por mol. ¿Cómo sé si lo tengo que multiplicar o dividir? Bueno, tienen dos opciones. Una es, se dan cuenta por las unidades, ¿sí? Acá mol con mol se va a cancelar si multiplico y me van a quedar gramos, así que eso no va a dar masa. Pero si no, pueden confiar en la vieja y conocida fórmula. ¿Sí? Y acá despejan la masa. Y pueden ver que es la masa molar por los moles. ¿Sí? Bueno, esto nos da 0,0972 gramos, ¿sí? Ahora, ojo, porque experimentalmente no es que vamos a medir esa masa, nos habla de una diferencia. Eso es la cantidad de masa del electrodo de plata que se disuelve. Lo que uno podría hacer en el laboratorio es pesar el electrodo de plata antes de hacer la electrólisis, terminar, desenchufar todo, saco el electrodo de plata, lo seco y voy y lo peso de vuelta y por diferencia de pesadas averiguo cuánta masa se consumió. Entonces, un poco lo que nos están preguntando es si yo puedo medir con precisión esta diferencia, ¿sí? Si puedo medir hasta este nivel de precisión. Bueno, las balanzas analíticas, que son un tipo de balanza en el laboratorio inorgánica 1 hay algunas, y son las más precisas que tenemos en los laboratorios de docencia, miden más o menos bien hasta por acá, ¿sí? Ahí empiezan a tener un error de más o menos 1, según cómo esté la balanza. Entonces, si la masa del electrodo no es tan pequeña, si no se me consume casi por completo el electrodo, uno podría medir con un error razonable una diferencia entre dos masas, por ejemplo, si esto fuera la masa inicial, fuera 1,0972 gramos y la masa final fuera 1 gramo, yo tendría que medir estos dos valores, los podría medir bien con una balanza analítica y tendría error acá en el último decimal, en el cuarto. Ahora, muchas de las balanzas que tenemos en el laboratorio, bueno, no llegan a medir hasta acá, por ahí llegan hasta acá o llegan incluso hasta acá. Entonces, la respuesta es, depende de la balanza, ¿sí? Lo que sí es interesante de este problema, y que por más que no conozcan una balanza, sí puede ser interesante pensar, es que esta diferencia de masa me define algo para mi diseño experimental, y es, ojo, porque tu electrodo de plata tiene que pesar por lo menos este valor de acá, ¿sí? Entonces, a la hora de planear esto para un experimento en el laboratorio, en el turno de laboratorio, está bueno conocer este valor, porque yo sé que mi electrodo de plata, si hago la electrólisis en estas condiciones, se va a disolver en esta cantidad de masa. Entonces, necesito que sea al menos un poco más pesadito que eso. Bueno, y con eso terminamos el problema.